Y bueno, ahora ya antes para finalizar vamos a hacer un último debate en el que me gustaría preguntar que cuál es desde tu punto de vista el punto clave por el que decidiste irte allí a NASA a continuar tu investigación o a hacer una investigación similar o parecida y tu opinión sobre el futuro de la astrobiología y la química prebiótica en España. Cuéntanos un poco qué opinas. Pues, bueno, Pablo, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy buena. De decirte que las preguntas me han sorprendido muy gratamente. Está muy bien preparada y quería darte Gracias. las gracias porque cuando haces entrevistas de este tipo, pues es complicado que alguien muestre tantísimo interés por tu campo. Así que quería darte las gracias porque ha sido un trabajo brillante. Muchas gracias. Y para continuar, pues bueno, te diría que yo incluiría en mi caso personal, yo siempre quise ir a NASA. Eso es algo que quería hacer desde niño, ¿no? Y pues como has dicho, ¿no? Hay gente que es curiosa y pues el espacio siempre era el... Supongo que le pasará a mucha gente que vea esto, que se sentirá igual, ¿no? De, pues, ¿por qué tienes esa atracción por la luna, ¿no? O ver que siempre estás fascinado por lo que pasa, ¿no? Incluso el otro día hablaba con uno de mis mejores amigos y su hijo pequeño está empezando a descubrir el sistema solar, ¿no? Y ves cómo le fascina y te reconoces también un poco en cómo eras tú de pequeño y eso también te ocurría a ti, ¿no? Y NASA representa eso. NASA representa, para mí, desde mi punto de vista, esa ambición por el conocimiento, el que nunca es suficiente, siempre quieres saber más y al hacerlo bien, ¿no? Entonces, este es un factor importante, ¿no? Siempre quise hacerlo por esto y luego dio la casualidad, ¿no? Por cosas de la vida, de que la química que hacen en el grupo que fui era muy atractiva para mí. Entonces decidí que tuve suerte, quizás, no lo sé, o fue fruto de todo el trabajo o una combinación de ambas. Decidí probar y bueno, pues estoy muy agradecido de haber trabajado con ellos, de haber aprendido de cómo ven ellos la ciencia también, ¿no? Que al final somos todos muy parecidos, pero es importante también trabajar con otros ambientes, con otras maneras de enfocar el trabajo y con gente que lleva haciéndolo muy bien muchos años. Y eso es un poco por qué quise ir a NASA, ¿no? Y creo que cualquiera que tenga una idea en la cabeza fuerte, ¿no? Que crea en lo que dice y sea trabajador, sobre todo, una persona trabajadora, te van a aceptar allí con los brazos abiertos, porque si tú demuestras que vales, ellos te van a poner todas las facilidades del mundo. Y a lo que se refiere al futuro de la astrobiología, yo veo un campo que, digamos, acaba de nacer. Va a crecer a una velocidad exponencial, muy rápida. Cada vez hay más gente haciendo astrobiología. Por ahora somos una comunidad muy pequeña, pero hay gente de una calidad científica espectacular en todos los ámbitos en Europa. Os digo de verdad, si tenéis el más mínimo interés y acabáis entrando en la astrobiología y tenéis la oportunidad de ir a los congresos que se celebran en Europa, veis un talento que abruma, a veces abruma el talento que hay, el talento joven, ¿no? Y yo creo que la química prebiótica, tanto en Europa como en España, va a despegar en poco tiempo, ¿no? Tenemos unos profesionales, por ejemplo, en mi caso, la gente que me ha formado a mí, son brillantes, no, es que no puedo deciros otra cosa. Y cada vez habrá más gente, despertará más interés, sobre todo, pues bueno, pues que ahora tenemos referentes tan importantes, ¿no? Como Pablo y Sara, ¿no? Que van a ser astronautas. Tenemos dos astronautas españoles, que esto es algo, era impensable, ¿no? Y es espectacular. Y si tienes la oportunidad de conocerlos, nosotros tuvimos hace tiempo la oportunidad de conocer a Sara, ¿no? Cuando vino a visitarnos. Pablo también, o sea, son personas como tú y como yo, son buenos, son tranquilos, hacen su trabajo, les gusta lo que hacen, tienen pasión por su trabajo y es muy bueno que los tomemos como ejemplo, ¿no? Y si vamos más al caso de la prebiótica, pues yo te diría que cada vez más gente, ¿no? En esto y sí que es un campo que no se conoce tanto y insto a la gente que tenga cierto interés a que busque sobre esto, ¿no? Porque en el CAP, en particular el Centro de Astrobiología, que es donde yo trabajo, donde nos conocimos nosotros, Pablo, siempre hay oportunidades y los proyectos son impresionantes, ¿no? Tienes que tener esa curiosidad, tu bagaje, ¿no? Ya seas físico, químico, geólogo, biólogo, lo que hayas estudiado, ingeniero, pero siempre va a haber un pequeño espacio para ti, ¿no? Desde hacer unas prácticas de un máster, un TFM, una estancia doctoral, un doctorado, un postdoc, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Yo creo que estamos, como quien dice, acabamos de nacer y en la comunidad de la química prebiótica, pero le veo mucho futuro a la astrobiología, la verdad. Yo estoy muy contento con los años que vienen y espero seguir formando parte
esta comunidad, la verdad. Pues un mensaje muy bueno para acabar. Bueno, pues nada, con esto hemos acabado y yo te quiero dar las gracias, Antonio, a ti también, por dedicar tu tiempo a participar en esta iniciativa de divulgación y comunicación científica que es la Nova Ciencia de mi canal. Darte las gracias por todo el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo que has tenido que hacer desde siempre, o sea, desde de etapas de preuniversitarias hasta en la universidad, de esas horas y horas de estudio para sacar la carrera, hacer el máster y ahora en el doctorado también la cantidad de horas que estás dedicando a investigar, fines de semana incluidos, que se hace por pasión, pero al final es un esfuerzo y un sacrificio que lleva detrás. También todo el esfuerzo que has hecho para poder llegar a trabajar en NASA. Y por último, creo que todavía puede que no seas muy consciente, pero poco a poco y sobre todo con esta entrevista empiezas a ser también uno de esos referentes que has hablado para futuros investigadores. Además, como has comentado de que el futuro de la astrobiología es muy esperanzador y cada vez va a haber más gente que quiera dedicarse a ello por todos estos avances, quiero que sepas que para todas esas personas que puedan estar viendo este vídeo o que quieran dedicarse a la astrobiología desde hace un tiempo ya, vas a ser una persona referente que les has ayudado en su camino para llegar a donde tú estás o incluso hacer descubrimientos fundamentales, ir a NASA, en Europa, en España, en el Centro de Astrobiología y hacer investigación muy puntera. Así que nada, por mi parte eso es todo. Y de nuevo, muchas gracias por asistir y espero que nos veamos pronto y que siga todo muy bien y hagáis un montón de descubrimientos impresionantes. Pues muchas gracias por tus palabras, Pablo. Muy bonitas, la verdad. Ya nos conocemos de hace tiempo y nada, lo mismo decir de ti, que eres una persona estupenda. Y encantado de si puedo bien, como a mí me ayudaron en su día, para eso estamos y esta comunidad es muy pequeña y hay que hacerla crecer porque hay gente muy brillante y gente que no ha empezado, pero tiene las ganas de empezar y siempre hay un hueco. Y por último, darte las gracias otra vez. Y sí me gustaría decirte eso, que tanto, pues como has mencionado, ¿no? De que hay gente que estamos dispuestos como a explicar un poco nuestro trabajo. Quería recomendarte 2 personas si decides seguir haciéndolas. Una persona creo que ya la conoces, que es un investigador estupendo, una persona maravillosa, se llama Pablo de Lucía Finkel, también es un trabajador del Centro de Astrobiología, que también puede darte un punto de vista parecido pero diferente al mío sobre la ciencia. Y también me gustaría recomendarte una persona estupenda que hace divulgación de bioquímica y biotecnología, ¿no? Por abrir un poco tu espectro, por si quieres también hablar con otro tipo de científicos que sé que están haciendo un trabajo brillante a día de hoy en España. Y aquí voy a darte una persona que se dedica a la divulgación, se llama Anabel, su perfil en redes se llama Bioindignada. Y por último te voy a decir una persona que esta me toca más de lleno, porque la conozco, y es un brillante científico y la carrera que tiene, no os hacéis una idea, es espectacular lo que le espera por delante. Se llama Darío López García y es trabajador del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid. Así que eso es un poco, si decides seguir con esto, son mis recomendaciones. Imagino que tendrás mucha gente que quiera hablar ciencia, pero bueno, es para que las tengas en cuenta. Vale, perfecto, me lo Y apunto y contactaré con ellos para hablar. perfecto. Muchas gracias de nuevo y un absoluto placer haber estado hablando contigo. Y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Vale, y bueno, esto ha sido un poco todo la entrevista. Toda la información que tenéis, que hemos ido comentando, la voy a dejar abajo en la descripción. Y luego también eso, igual que Antonio me ha recomendado unas cuantas personas, podéis dejar en comentarios personas que queréis que entrevisten en futuras entrevistas pues para seguir ampliando el conocimiento y poder hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Lo podéis dejar en comentarios si les mencionáis, pues mejor para que se den por aludidos. Y nada, espero que os haya gustado este contenido y nos vemos pronto.